El tema de esta mañana, el tema se titula Dos casas, dos casos. Estamos en casa. ¿Hasta cuándo vamos a estar en este aislamiento preventivo obligatorio? Bueno, hay diferentes ideas. Hay que reactivar la economía. El 27 va a haber algunas salidas de algunas personas, pero en general va a seguir realmente el cuidado, el aislamiento preventivo para mayores de edad, para niños. Mientras tanto, vamos a mirar dos ejemplos que encontramos en la Escritura. Dos casas, dos casos. La casa número 1, ¿cómo les parece? La de Abinadab. La casa número 2, la de Obed Edom. Ahora, para poner un poquitico la historia rápido en contexto, uno de los episodios más tristes de Israel sucedió allá en el libro de Samuel y tiene que ver con que Israel estaba perdiendo la batalla contra los filisteos, que fueron sus enemigos, tal vez de los más constantes enemigos que tuvo Israel. Y ellos iban perdiendo, entonces dijeron, traigan el arca. Nosotros hemos estado leyendo acerca del arca en el libro de Éxodo y ahora en el libro de Hebreos. El arca, el lugar más glorioso, el lugar donde Dios se revelaba, se manifestaba, donde Él hablaba, era el mueble, por decir así, la parte del tabernáculo más importante de todas. Entonces ellos, no sé, es como la primera vez que se menciona que ellos dijeron, estamos perdiendo, traigamos el arca. No sé si fue como por un amuleto, algo de agüero, quién sabe qué habrá sido. Pero lo cierto es que el arca se la llevan los filisteos. Además de derrotar al pueblo de Israel, se la llevan, se la quitan a Israel. Ahora, Dios hace de todo, hace estragos allá en 3 ciudades de los filisteos, y hasta me llama tanto la atención, me parece que pusieron el arca en el templo del dios más importante, el dios Dagón de los filisteos. Allá pusieron el arca al lado de esa imagen. Algunos dicen que tenía forma de pez, el dios Dagón. Y de pronto al otro día encontraron que esa imagen estaba de rodillas delante del arca. Y entonces, ¿qué pasó? Volvieron a poner a ese dios Dagón en su lugar y a la mañana siguiente encontraron sin cabeza y sin manos a ese dios. Yo creo que los querubines que estaban sobre el arca, pues tipificados allí de oro, esos querubines, y por las noches hacían de lo suyo y pusieron a ese ídolo a los pies del Señor. Muy bien. Entonces se cansaron porque empezaron a haber tumores en el pueblo de los filisteos, en esas 3 ciudades, tumores y muertes. Dice, la mano de Dios se agravó mucho. Entonces pusieron el arca en un carro tirado por bueyes o vacas, y que siguiera el camino, que las vacas llevaran esa arca. Y bueno, por allá la recibe un señor llamado Abinadab. Abinadab, si queremos abramos la Biblia en Primera de Samuel, por favor, o prendan o enciendan la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de el Señor. Cuando uno compara, y vamos a hablar primero de la casa número 1 y el caso número 1, de la casa número 1, el caso número 1, entonces uno se pone a pensar, ¿por qué después de
tanto tiempo con el arca en la casa, nada pasa. Después de tanto tiempo, dice que pasaron muchos días, 20 años, y no pasó nada, no sucedió nada, no se describe, no se cuenta que algo hubiera sucedido en la casa de Abinadab. Nada, absolutamente nada. ¿Qué habrá pasado? Que nada pasó, que nada sucedió, que la tuvieron tanto tiempo, 20 años, imagínate, eso es lo que lleva, estamos por cumplir este año Comunife Barranquilla, 20 años, pero gracias a Dios han pasado muchas cosas. Pero en ese caso de la casa número 1, esa es una pregunta. Ahora, ¿es posible que haya habido algún olvido, algún menosprecio general por la presencia de Dios en ese tiempo? En ese tiempo quien reinaba era Saúl. Saúl era el rey en esos 20 años más o menos, fue el reinado de Saúl. Entonces pudo haber sido un olvido o un menosprecio, un descuido general por la presencia de Dios como país, como nación. ¿Y esto por qué nos da por pensarlo? Leamos primero libro de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas 13, del 1 al 4. Dice, entonces David tomó consejo, ya David está como rey de Israel, el segundo después de Saúl, tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, ¿os parece bien si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros? Y miren esto, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces fue una época, fue una estación en que la presencia de Dios no era tenida en cuenta como país, como nación, empezando por el propio rey. No había hecho caso, no le interesaba, tenía otras prioridades, pensaba otras cosas. Ahora, este es el segundo punto, ya lo que hemos tratado. En una tercera consideración, pudiéramos pensar, posiblemente la actitud de Abinadab y en su casa fue una actitud profana, una actitud profana. Queremos darle como un sentido a lo profano. Lo profano es hacer algo común, volver las cosas de Dios comunes y corrientes. Es decir, despojarle a las cosas de Dios, despojarlo de su valor trascendente e igualarla como cualquier cosa ordinaria. Y quien mejor ilustra ser profano es Esaú. Esaú, dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, Esaú vivió como un profano porque él vendió por una sola comida, dice allí en Hebreos capítulo 12, por una sola comida vendió algo que Dios le había dado, que era su primogenitura. Por una sola comida, dice, y me llamó mucho la atención ese énfasis ahí en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 15, si no estoy mal. No lo teníamos ahí a la mano, pero vale la pena. Sí, versículo 16. Para Esaú, la primogenitura, el llamado de Dios a ser el primogénito, el que le pertenecía a Dios, fue igual que una comida de lentejas, una comida nomás, que es algo tan común, tan ordinario. Entonces es posible que en la casa de Abinadab se haya cultivado esa actitud profana. Hacer algo tan familiar hace que se pierda la reverencia, el respeto. Yo me puse como a imaginar en qué terminó el arca 20 años en esa casa.
como qué hicieron con ella. Yo me puse a hacer volar la imaginación. Pudo terminar como un adorno más de la casa, como un baúl muy lindo porque era todo de oro, y poner encima fotos familiares. Bueno, esto estoy exagerando porque en esa época nada de fotos, nada de cámaras, pero terminó siendo un objeto más. Y ustedes se dan cuenta que a veces dejamos objetos, ¿verdad?, en la casa, y pasan los años y los años, a menos que los movamos de puesto, hasta como que pasan inadvertidos completamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto de lo profano, que el arca, la presencia de Dios se les volvió algo común y corriente? Porque hay un caso que nos puede ilustrar un poco. Y vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, 1 al 9. Segundo libro de Samuel. Y les relato, porque es un poquito extenso, pero ustedes que son juiciosos para leer las escrituras, léanlas allí. Y vamos a ir más abajo en esa porción, y nos dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano. Bueno, David quiere llevar el arca. David, como leíamos ahora, ha tomado la decisión, la ha consultado con todo el pueblo y listo. Y empieza una celebración impresionante, más de 30,000 personas con instrumentos, una fiesta, una celebración, haciendo transportar, llevar el arca. Pero ¿en qué la transportaban? La transportaban, entonces, eso es lo que dice acá, en bueyes, en un carro nuevo, la transportaban. Y entonces, en un momento tropieza, obviamente que no era una pista de carros de Fórmula 1 sin ningún bache, era un camino de herradura. Y entonces, en un momento se tropieza, y Usa era un hijo de Abinadab. Ahora, ¿cuántos hijos de Abinadab ya hemos mencionado? Eliezer o Eleazar, Usa y Ahío. Ahora, Usa, su nombre significa fuerza, fuerza. Ahora, aquí hay una acción, pero pareciera que hubiera hecho algo como correcto. Pues el arca se va a caer, va a tropezar, entonces démosle la mano, echémosle la manito para ayudar a Dios. Entonces debemos entender ese principio. Si Dios hizo lo que hizo con Dagón en el templo filisteo, no podía haber hecho que el arca no se cayera y no hubiera problema. Pero ahí estaba Usa cogiendo algo, metiendo la mano de algo como que se le había vuelto como tan familiar, se le había vuelto algo tan común, como que llevo un cajón que se me va a caer, entonces echémosle mano ahí para ayudarlo. Ese es un detalle, esa palabra temeridad, porque dice ahí Dios hirió a Usa por aquella temeridad. Esa palabra es falta. Temeridad en el original es falta, es burlarse y engañar. Entonces, más que cualquier cosa, fue como la actitud. Lo que Dios mira más allá de las acciones, es que esa palabra temeridad que está ahí en la lectura del libro segundo de Samuel 6, es falta, burla, engaño. Eso fue lo que sucedió. Porque la otra pregunta es, si habían preparado a Eleazar para cuidar el arca, ¿por qué no iba él? Porque las cosas las tomaron como juego. Las cosas de Dios se pueden tomar de cualquier manera, sin ponerle toda la atención debida. Por eso, aún allí también quedó David compungidísimo, porque dice, pero ¿y entonces? Si esto lo queríamos hacer para el Señor, queríamos regresar el arca, mira que Saúl no lo había tenido en cuenta para nada, pero nosotros sí queremos tener la presencia de Dios. Pero David no había consultado, y eso es lo que sucede luego, David no había consultado cómo debía llevarse el arca. Dios ya lo había dicho. Los filisteos la mandaron, un pueblo sin conocimiento, la mandaron con unas vacas. Entonces David pensó, bueno, esa es la novedad tal vez, eso está de moda, mandemos la arca otra vez.
traigámosla en un carro con bueyes. Pero la Biblia, el Señor había dicho desde el Antiguo Testamento, Levítico, Éxodo, que el arca debía ser llevada solo por los hombros, en los hombros de los sacerdotes y de los levitas, que de hecho ahí estaban porque Él los había llamado, los había hecho congregar de los distintos lugares. Entonces, ¿qué podemos retener de esta casa? Y mirar si alguna actitud de estas la tenemos nosotros como familia. La presencia de Dios no puede ser algo adicional. No puede ser algo secundario, de último momento, de última hora, lo último del día. La presencia de Dios no puede estar al mismo nivel que un partido de fútbol o que una telenovela. Entonces, congregarnos, ya sea virtual, presencialmente, no podemos estar como, bueno, escojo ir a congregarme, escojo tener mi tiempo a solas con Dios, o ver la novela, o ver el partido, o ver la serie. No puede ser la presencia de Dios algo secundario, algo de último minuto. Debe ser la prioridad. En este tiempo tenemos que recuperar, tenemos que retomar el significado de lo que es el Coram Deo. ¿Qué es el Coram Deo? Una frase que acuñaron los reformadores. Una frase que dice vivir delante del rostro de Dios bajo su autoridad y para su gloria 24 horas, 7 días a la semana. Quiero que me entiendan, y no significa que no podemos ver ningún programa diferente, sino estar a toda hora de rodillas. No necesariamente es eso. Tú puedes, mientras haces el trabajo, tú puedes, mientras haces el aseo, mientras haces la cena, la comida, tú debes hacer eso como para el Señor. Todo acto que hagamos, natural, físico, si lo hacemos como un acto de adoración, estamos Coram Deo. Pero el asunto es cuando como que desligamos o sí, separamos que las cosas de Dios son en un determinado lugar, de una determinada posición, que tiene su lugar, congregarse, su tiempo a solas con Dios, la actitud, cerrar la puerta, sí. Pero el resto del tiempo, tu trabajo, tu vida de familia, el trato con tu esposa, tus hijos, tu esposo, a los empleados, al jefe, todo eso es delante de la presencia de ¿quién? Hay que retomar el significado y la prioridad de la presencia de Dios. Bueno, vamos adelante con la segunda casa. ¿Qué pasó después de esto? David quedó tan preocupado que dice, yo no me voy a llevar el arca para mi casa. Eso fue como una jugada allí de David, no me la voy a llevar. Y entonces vamos a leer el segundo libro de Samuel 6, 10 al 12. Segundo libro de Samuel 6, 10 al 12. Cuando toda esa celebración y fiesta termina en un funeral, el de Usa, en un quebrantamiento, entonces, ¿qué dice? Segundo libro de Samuel 6, 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a su ciudad, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom 3 meses. Recuerda, 20 meses estuvo 20 años estuvo en casa de Abinadab. La misma arca, la misma presencia. 3 meses solamente ha estado en casa de Obed-Edom. ¿Y qué dice? Póngale el énfasis en la escritura. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Por qué? Es asombroso que en tan poco tiempo con el arca en esta casa todo lo que les pasa. Es asombroso. No debiera ser tan asombroso, debiera ser
lo cotidiano, debía de ser lo normal, que la presencia de Dios en una casa, la presencia manifiesta. Quiero dar el énfasis porque ahora al comienzo la oración de la pastora Liliana, ella hablaba de la omnipresencia. Dios está obviamente en todas partes al mismo tiempo, pero no está manifiesto o no está manifestada su presencia en todas partes. Hay condiciones, hay requisitos que Dios ha establecido para que su presencia se manifieste. Y eso es lo que necesita cada hogar. Eso es lo que necesita la iglesia, que es la familia de familias. Que en cada hogar, cada familia, la presencia del Señor esté manifestada. En segundo lugar, fue tan notorio realmente lo que Dios hizo en esta casa, fue tan notorio que no pasó desapercibido. No pasó desapercibido. Se propagó la noticia hasta llegar a oídos de David. Corrió. Ese sí no era un fake news. Fake news. No, era una maravilla. Lo que está pasándole a la casa de Obed-Edom se transmitió por todas Twitter. Yo creo que le llegó allá el Twitter de David. Algo está pasando con la casa de Obed-Edom porque Dios ha bendecido su casa y todo lo que él tiene. Entonces no fue una cosita ahí como, bueno, no, sí, las cosas están bien. Sí, tenemos para vivir, para pasar la semanita, estamos bien. Bueno, estamos agradecidos con que Dios no nos descuida, pero la presencia manifiesta de Dios se verá, porque la bendición de Dios, la bendición que es de Dios, la que Él da es integral, lo incluye todo, nada queda por fuera. La bendición que recibió la casa de Obed-Edom dice que fue por causa del arca de Dios. Pero ahora comparando con la casa de Abinadab, si Dios no tiene favoritos, y este es el tercer punto, Dios no tiene favoritos, ¿qué hizo la diferencia? Dado que la misma arca estuvo en dos casas, ¿por qué dos casos tan diametralmente opuestos? Si Dios no tiene favoritos, ¿qué hizo tanta diferencia? Ahora, quiero que nos animemos y de alguna manera nos despertemos. Jesús dijo que hay postreros que serán primeros y hay primeros que serán postreros. Y esta es una palabra como de advertencia, de ánimo, quienes llevamos mucho tiempo en las cosas de Dios. Y de pronto llegan personas nuevas y empieza a verse la bendición de Dios en estas personas. Empiezan a verse los milagros, empiezan a verse cómo comparten su fe, cómo irradian la bendición de Dios. Para que no nos dejemos envejecer espiritualmente. El envejecimiento espiritual, según el Salmo 32, no viene por otra cosa que por causa del pecado oculto. El envejecimiento, mientras cayese, envejecieron mis huesos. La vejez espiritual no existe o no debiera existir. No es la idea de Dios. Envejecimiento espiritual no. Envejecemos, dice la Escritura, nuestro hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Espiritualmente la senda del justo va en aumento. Ahora, Dios no tiene favoritos. ¿Qué hizo la diferencia? Yo pienso realmente que la diferencia, creo que la clave en últimas estuvo en lo que permitió o no, en lo que hizo o no, tanto Obed-Edom como Abinadab. Y aquí quiero hablarle a los varones, a los hombres de familia. Si hay algo que Dios necesita lograr hacer en este tiempo de familia, y le hablo particularmente a los hogares donde tanto papá como mamá están juntos y ambos son cristianos, y ambos son comunife, ambos son hijos de Dios.
Si hay algo que Dios necesita hacer en este tiempo, es restaurar el sacerdocio del hombre en el hogar. El liderazgo espiritual del varón debe crecer. Digo, el liderazgo espiritual del varón debe crecer. Debemos asumir cada varón como cabeza espiritual de la casa, el liderazgo espiritual, el sacerdocio. Lo que haga o permita la cabeza, creo que fue lo que marcó la diferencia en estos dos casos de estas dos casas. Creo que arrastramos una raíz de cultura religiosa como latinoamericanos, en donde el centro de la espiritualidad latina, en el centro está el ícono de la mujer, de la madre con el niño. Y como machos latinoamericanos, conscientemente o no, asumimos y nos da por pensar que lo que tiene que ver con Dios es asunto de mujeres y de niños. Nada más contrario a la palabra de Dios. Nada más en contravía, en oposición a la palabra de Dios, que esta cultura machista latinoamericana, donde el ícono principal de la religión es la mujer, la madre con un niño en sus brazos. Nada más contrario a la instrucción de la palabra de Dios. Y el caso de Abraham, solamente por citarlo, el caso de Abraham en Génesis 18, del 17 al 19, dijo el Señor, Génesis 18, 17 al 19, dijo el Señor, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos después y a su casa, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir la recompensa de que el varón tome su lugar espiritual, de enseñar, de modelar, con el ejemplo, con la vida. La consecuencia es que el Señor haga venir sobre ti y sobre tu casa todo lo que ha hablado el Señor acerca de ti, como dijo él acerca de Abraham. Ahora, no desvirtuamos el trabajo espiritual de la mujer. Obviamente es igualmente valioso, importante, pero según el diseño que encontramos en 1 Corintios 11:3, el hombre que se somete al señorío de Cristo tendrá a su esposa como compañera de pacto a su lado y a sus hijos siguiendo sus pasos. ¿Cómo es el caso de tu casa hoy? ¿O cómo quieres que sea tu casa? Tenemos dos ejemplos. Abinadab. El nombre Abinadab significa padre del dador dispuesto. Abinadab. Ese nombre tenía un destino, tenía un llamado, tenía un propósito. Abinadab era el nombre, recuerden que Ab, esas dos letras Ab siempre en hebreo hablarán de padre, por eso Abba, papá, Abraham, padre de multitudes. Abinadab significa padre del dador dispuesto, pero eso no se transfirió a sus hijos. No hay un registro que destaque realmente las generaciones de Abinadab, no lo hay. Pero ¿qué significa Obed? Obed-edom, ¿qué significa? Servidor. Servidor, Obed-edom, servidor de Edom. Edom era una región, era un servidor. Y para que se animen y nos animemos, varones, cabeza, líderes espirituales de casa, que vamos a asumir nuestro papel, nuestro rol. En primer libro de Crónicas, no está ahí, y fue una cita de último minuto, pero muy tremenda. Primer libro de Crónicas 26, del 4 al 8. Solamente les leo lo que yo resalté.
Primer libro de Crónicas 26, 4. Los hijos de Obed. Ahí los menciona, fueron 8. Y dice, porque Dios había bendecido a Obed Edom. Y empieza a decir acerca de los hijos de sus hijos, es decir, sus nietos. Fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Versículo 7, hombres esforzados. Versículo 8, hombres robustos y fuertes para el servicio. Es decir, el nombre de Obed fue transferido a sus generaciones. Lo que haga la cabeza, lo que permita la cabeza o no, tendrá consecuencias. Será transferido a sus generaciones. Aquí habla acerca de los hijos de Obed. Hemos acuñado, y ya vamos a terminar para orar, hemos acuñado cada hogar un altar. Cada hogar un altar. No solamente durante este tiempo de cuarentena, sino para siempre. Y para que cada hogar sea un altar, el varón debe el sacerdocio recuperar. En verso me gusta porque a veces como que nos recordamos, para que cada hogar sea un altar, el varón debe el sacerdocio recuperar. Te animo, hombre de Dios, te animo a que guíes a tu familia con el ejemplo, el testimonio de una vida piadosa, sometida y apasionada por Dios. Una vida piadosa, sometida al Espíritu Santo, apasionada por Dios. Cultivemos la presencia de Dios como el ambiente que respiramos en casa. Así será en la tierra como en el cielo. He oído testimonios de padres de la iglesia que celebran esta estación, que han dicho, he podido estar con mis hijos temprano en la mañana antes de que comiencen sus estudios virtuales y tener nuestro altar de adoración, nuestro tiempo con la palabra, nuestro tiempo de oración con mis hijos. Antes no había sido posible. Pues esto que se está recuperando hay que mantenerlo, hay que crecer en esto. Y vamos a orar. Y hay algo para los hogares donde no está el varón. Hay algo ahora en un momento que vamos a ministrar sobre esto. Y usted, varón, si está ahí con su esposa y sus hijos, yo quiero retarlo a algo valeroso. Pida perdón a Dios primeramente, a su esposa, a sus hijos, si no ha sido un ejemplo de inspiración para ellos en las cosas de Dios. Pídales perdón. Ahora, de todo corazón, perdónenlos, perdónennos ustedes, esposa, hijos, perdónennos. Pero también digámosle al Señor, yo te pido perdón por claudicar en mi principal responsabilidad. Tal vez no la entendía, tal vez no lo sabía. Y hoy asumo ante ti, Señor, diga conmigo, asumo ante ti, Señor, y ante mi familia, mi lugar como líder cabeza. Porque muchas cosas pueden estar detenidas para mi familia, para este presente y para el futuro y el destino que quiero que se manifiesten. Como le dijiste a Abraham, Dios, quiero que sea hecho, visto en mis generaciones, en mis hijos y en los hijos de mis hijos, que sea vista tu gloria, tu bendición, como la casa de Obed fue bendecida en tan solo 3 meses. Él, su casa y todo lo que tenía. Ahora, esposas, si ustedes han bloqueado, han usurpado el liderazgo de su esposo,
si de alguna manera lo han menospreciado. Yo quiero pedirles, esposa, por favor, delante del Señor estamos en un momento muy sagrado, como todo esto, de que ustedes le pidan perdón a su esposo y decidan animarlo, apoyarlo, ser la ayuda idónea que es la que rodea al varón, respetando ese rol de él sin dejar de cumplir el suyo. Entonces, un momento mirándose a los ojos, esposas, si ustedes han bloqueado, usurpado, menospreciado el liderazgo de su esposo, pida perdón. Algo más, familias donde no está el varón, mujeres, perdonen de todo corazón. Hijos, perdonen de todo corazón. Bendigan a esa persona que fue o sigue siendo, no sé la condición, su esposo. Perdónenlos y bendíganlos. Ahora mismo, diga: yo perdono a mi ex esposo o esposo. Perdono a mi papá, sigue siendo tu papá, por su ausencia, por habernos dejado abandonado. Lo bendecimos. Y la mejor bendición es que encuentre el camino de la salvación. Y diga conmigo, esposa, no temeré. Diga conmigo, por favor, declaremos esta palabra de Isaías: no temeré, pues no seré confundida. Declare confiadamente en su corazón: no me avergonzaré, porque no seré afrentada. Me olvidaré de la vergüenza de mi juventud o de la afrenta de mi viudez. No tendré más memoria, porque mi marido es mi hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y todos mis hijos serán enseñados por Dios, y se multiplicará la paz de mis hijos. Y vamos a orar aquí junto con mi esposa. Oramos: Padre Dios, Espíritu Santo, restaura el diseño de cada hogar. Espíritu Santo, devuelve la fortaleza a cada familia y con ella a la iglesia y a la sociedad. Sana toda deformación cultural religiosa. Rompe toda mentira machista. Devuelve a cada líder cabeza la piedad, la devoción privada, para que recobre la influencia benéfica para toda su familia. Que la bendición tuya, que enriquece sin añadir tristeza, que haya podido estar retenida por cualquier disfunción, sea soltada en el nombre de Jesús. Que se vean estos meses que tú bendijiste la casa de cada uno de nosotros, como lo hiciste con la de Obed-Edom, junto con todo lo que tenemos, con nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra relación, padres e hijos, esposos y esposas. Que tu bendición sea vista y pueda ser testificada a los que no te conocen, para que ellos también te conozcan. Aviva tu obra en medio de cada familia. Que tu fuego descienda sobre cada altar en común y fe. Lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Casas como la de Obed-Edom son levantadas en medio de nosotros para la gloria del Señor Jesús.